Amén. Y también suya, hermano y amigo que estás ahí. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. ¿Dónde? En la Biblia yo la leo y yo sé que la verdad. Las promesas del Señor mías son. Dios lo ve. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. También suyas puede ser en esta tarde. Y abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar hablando de las bienaventuranzas. Gloria a Dios en esta tarde. Mateo capítulo 5. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, está leyendo, hermanos, la bienaventuranza de que Jesús habló para sus hijos, para sus discípulos, para todo aquel que tiene oído, que oiga, dice lo que el Espíritu dice. Jesús decía, de cierto, el que tiene oído, oiga. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Bienaventurados los pobres, vamos desde el 1, perdón. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos esta palabra maravillosa, palabra de consuelo que ha consolado a millones de cristianos, hermanos, en todos los tiempos, desde que se ha predicado esta palabra de Dios. Esta palabra ha alentado, ha fortalecido, ha consolado a aquellos de que de una forma echaron manos a la vida eterna y por ciertas circunstancias de la vida tuvieron que sufrir, tuvieron que ser perseguidos, tuvieron que ser despreciados. Y de una manera, hermanos, ellos se sentían como que no valían nada. Aún hoy ser cristiano es una bendición, hermanos. Amén. Hoy que ser cristiano lo felicitan. Aleluya. A usted, su familia, los amigos, bueno, has hecho buenas cosas. Tal vez te compones, los amigos le aplauden de una manera, dice, no, si ese camino es bueno, dice, te felicito. En aquel entonces, hermanos, el que se convertía al cristianismo era despreciado, era completamente rechazado de la sociedad, de su familia, era expulsado de su parentela, de los cristianos judíos que aceptaban, eran expulsados porque compararse o asociarse con alguien que a ellos, para ellos le había sido de problema, en el sentido que no lo recibieron, sino que lo rechazaron y lo acusaron de un impostor, de un blasfemo, y usted sabe cuánto hablaron en contra de Jesús. De manera que a alguien que abrazara la fe diciendo de que ahora Jesús era su Señor, para un cristiano judío era ser expulsado definitivamente de sus parentelas, y si tenía herencia
también se les confiscaban sus herencias y de esa manera, hermanos, quedaba en el abandono completo. Y es así que tenemos, hermanos, tantas palabras que el Señor dio a aquellos que abrazaran su fe o que se volvieran a ser sus discípulos. Y cuántos el Señor les advirtió, porque de esa manera tenemos las advertencias de antemano, tanto de consuelo como también advertencias que iban a ser precarias para aquellos que abrazaran la fe. No en vano Jesús dijo en una ocasión: ninguno que poniendo la mano sobre la mancilla del arado y ve hacia atrás es digno de mí. No en vano Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No en vano también dijo él, cuando digo si alguno me sigue, que me sirva. Otro le dijo: yo te seguiré, Señor. Dijo él: te seguiré donde vaya. Jesús le dijo: no, le dijo a él: las aves del cielo tienen su nido, las zorras tienen su guarida o su cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. De manera que el que quiere venir en pos de mí tiene que tomar una determinación de negarse, exponerse al sufrimiento, al vituperio. Y es así que aún se fue al extremo: el que no dejare padre, no dejare madre, o no, otra versión, no aborreciere padre, no aborreciere madre, hijo, esposo, esposa, todo lo que tiene, hermano, digo, por amor a mí, no es digno de mí, digo Cristo. No es digno de entrar en el reino de los cielos. Ahora, este texto en nuestra cultura no ha sido tan difícil de entenderlo, pero en la cultura judía, de que tenía que hacer una determinación de, hermanos, negar todo, su propia familia, si era posible su propia mujer, su esposo, su esposa, por amor a Cristo. En otras palabras, quien tomaba en primer lugar o lugar en el corazón del ser humano o del hombre y la mujer era Cristo. Cristo, hermano, era el que tomaba el control y el centro de la adoración. Y era así que cualquiera que se entregaba a Cristo estaba dispuesto a lo que le tocara. Ahora no, hermano. Por una mujer, por un hombre, por un novio, deja a Cristo. Por una dipota que no le ha dejado al muchacho en la iglesia, hermano, abandona el evangelio. Por el hombre que ya no quiere ir, hasta la mujer se va también. O el hombre, la mujer se va al mundo, también el hombre se va. Hermanos, porque somos tan así que no conocemos el precio. Aleluya. El precio de nuestra salvación, que no consta oro ni plata, sino la sangre preciosa del Cordero inmolado que sufrió en la cruz del Calvario. Se entregó, hermanos, por amor y sin condición alguna. Solamente por amor lo hizo. Gloria a Dios, por amor. De manera que aquí encontramos ahora las bienaventuranzas que el Señor se está refiriendo a sus adeptos, a sus discípulos, aquellos que vendrían y abrazarían la fe. Esta palabra era de aliento para aquellos de aquel entonces y también es aliento para nosotros en la actualidad. ¿O no cree usted? Cada vez que leemos la Escritura somos consolados. Cada vez que leemos la palabra de Dios, y más si nos identificamos un poco con esos textos, en el sentido que estemos pasando alguna situación adversa, lo hacemos más personal y lloramos siendo consolados con esa palabra. Dice acá: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Amén. Aquellos que le seguían vinieron, él subió al monte. Y viendo, hermanos, ya que Jesús su estadía no era en las sinagogas, no eran las casas, sino en los montes, en las montañas, pasaba su hora, su tiempo enseñando a sus discípulos. O sea que él no tenía un estadio, no tenía ningún templo, no había, hermanos, una silla. Se acuerda que una ocasión dice que una gran multitud le seguía, porque estas multitudes estaban hambrientas, estaban sedientas, porque dice que eran como ovejas sin pastor. Estaban desamparadas. Los líderes que habían de estar al cuidado de ella, hermano, los habían despreciado. El pobre era despreciado. Sí, los pobres eran despreciados. Los enfermos, peor. Los enfermos, los paralíticos, todas las personas de esa índole eran consideradas, hermanos, lo más vil del mundo en ese entonces, lo más despreciado. Pero Cristo, a quienes se allegó
a los pobres, a ellos, a los necesitados. Siempre que alguien se acercaba, no se iba sin ser alcanzado a través de una palabra que salía de los labios del maestro, palabras de consuelo, palabras de autoridad. Y aún decían muchos: ¿quién es este? Gloria a Dios. Aún algunas veces que fueron unos que no eran discípulos, sino que fueron a aprenderlo supuestamente, porque las autoridades le habían dado carta de autoridad. Tráiganlo, apresarlo, en otras palabras. Eran guardias, eran soldados, y fueron. Y dice que cuando Jesús estaba hablando a la multitud, estaba él hablando, y aquellos no lo interrumpieron, sino que, mire, todo aquel que ha apartado un tiempo para escuchar la palabra de Dios, para hablar lo que Jesús dice, se ha metido en problemas. Gloria a Dios. Y el problema no es problema, hermanos, de una manera mala, no, que se mete en problemas porque viene a cambiar su mentalidad, a cambiar su modo de pensar, el modo de ver las cosas. Dice que se quedaron escuchando, y en ese momento que estaban escuchando, su pensamiento fue, hermanos, trastornado, cambiado. Y ahora ellos en su mente estaban diciendo: esta palabra que sale de la boca de este maestro jamás la hemos escuchado. Amén. Jamás la hemos oído. Y ahí estaban ellos escuchando. Y que lo digo porque ellos mismos lo testificaron cuando llegan ante las autoridades y le dicen: ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no le prendiste, no le trajiste? Y él les dice: jamás hombre ha hablado como este. Gloria a Dios. Jamás hemos escuchado hablar es como este hombre que habla con autoridad. Fueron, hermanos, fueron convencidos, fueron percibidos. Hermanos, su conciencia vino a ser, gloria a Dios, cambiando su mentalidad y todo. Y ellos quedaron saciados, quedaron perplejos de escuchar las palabras que salieron de la boca del maestro. Y dijeron: este no habla como los escribas. Este no habla, no enseña como los fariseos. Este habla como quien tiene autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Salía con la autoridad la palabra de Cristo. Hermanos, y ahora esta multitud que se acerca, Jesús conocía la necesidad de ellos. Sabía la situación que estaban viviendo. Una necesidad terrible, donde ellos corrían para un lado y para otro, hermanos, y no hallaban satisfacción, no hallaban consuelo. De manera que Jesús sabía la necesidad que esta gente poseía dentro de su interior. De manera que Jesús en una ocasión dice que eran más de 5,000 hombres, sin contar mujeres. Una gran multitud que desde temprano les había estado enseñando. Y lo más tremendo es que cuando él hablaba, la gente no se quería ir. ¿Y quién hubiera querido ir, hermano, siendo persuadido? Recibiendo la sabiduría de los sabios. Amén, porque si Salomón fue sabio y aún recibió gloria, y aún dice que una mujer de los más confines de la tierra vino a escuchar la sabiduría de él, y reyes venían y se quedaban perplejos, pero aquí estaba uno más que Salomón. Amén. Aquí estaba uno con una sabiduría tremenda, que ya Isaías había hablado que sobre él reposaría el Espíritu de Jehová. Espíritu de entendimiento, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia y de dominio propio. Y él, hermano, en él poseía esa característica, gloria a Dios, de manera que cuando él hablaba con una autoridad tremenda, con una revelación divina. Y dice que, hermano, una multitud que estaba desde la mañana y no se iban, terminó el sermón. Y ellos estaban ahí escuchándole. No se iban. Entonces el Señor se recuerda cuando dijo: despídanlos, que se vayan. Pero como se querían ir, si hay hermanos escuchando la gran sabiduría del maestro, siendo alimentados, saciados. Entonces dice que él dice: y conociendo él lo que allá iba a hacer por ellos. Oiga bien, el Señor de antemano ya sabía lo que iba a hacer por ellos. Pero dijo a uno de sus discípulos, Andrés, le dice: mira, mándalos que vayan a comprar comida para ellos. Entonces ahí vino la respuesta: Señor, pero ¿de dónde vamos a encontrar tanta comida?
para esta multitud de personas, ni alcanza lo que tenemos, y también no hay lugar que podamos encontrar tanto alimento, porque recuerden, 5,000 sin contar mujeres ni niños. Está hablando de una buena cantidad. Y en ese entonces no había hermanos, manera de prohibir los niños. No en ese tiempo, hermano, lo que Dios diera. Entonces, imagínense, sin contar los niños, ¿cuánto andarían? Recuerde que ya andaban niños. Algunos que digo, aquí tengo dos panes. Y cinco peces, ¿va? O dos peces y 5 panes. Aquí tengo, ya andaban niños. Porque Jesús preguntó y nadie, andaba un niño, de manera que andaban niños también. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, tráiganlo. ¿A dónde vamos a encontrar tanto alimento para esta persona? Pero allí encontraron un niño que andaba. Por eso digo que andaban niños también. Amén. Y dijo, aquí están estos 2 peces y estos 5 panes. Y el Señor era lo suficiente. Aunque no hubiese habido pan ni peces, el Señor era suficiente para hacer que cayera allí del cielo. Amén. ¿No cree usted? Era suficiente. Así como hizo en el desierto, que descendiese el maná del cielo, que vinieran codornices y le dio comida hasta saciarse. Dios era poderoso para hacer también descender que pan del cielo. Gloria a Dios. De manera que dijo él, ahora solamente, hermanos, ya usted sabe la historia. Y le dice, recuéstenlo de 2 en 2, pónganlo sobre la grama. Mire lo que usted, nosotros aquí tenemos carpeta, tenemos silla sobre la grama. Esos eran los estadios que Jesús usaba en ese entonces. Sobre la grama, recuéstenlo, dejen 2. Y entonces, y ya lo hicieron así. Y hermano, Jesús dice que los sació a todos, los alimentó a todos. Vea, esta multitud, ¿cree usted que querían irse? Bendito Dios. De manera que Jesús ahora, hermanos, Él provió lo material, de darles alimento en esta ocasión. Ahora aquí está hablando de lo espiritual. Gloria a Dios. Y empieza diciendo, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados. ¿Qué quiere decir? Dichosos. Amén, aleluya. Felices. Es la misma palabra. Dichosos. Felices. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos. Felices. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, cuando vemos a través de las escrituras, ¿quiénes son los considerados o a quién llaman las escrituras pobre en espíritu? Gloria a Dios. A quienes según la escritura llama pobre en espíritu. Bueno, ya un pobre, la palabra pobre sabemos que es alguien que no tiene o que depende de los demás, alguien que no tiene lo suficiente, un pobre. Pero aquí no está hablando pobre en dinero o en posesiones, sino en espíritu. Gloria a Dios, en espíritu. ¿Sabe que el Señor siempre se ha asociado con los pobres? Amén. Sí, a través de todo lo canon bíblico, el Señor siempre se ha asociado y se ha involucrado de una manera que Él es el defensor de los pobres. Aleluya. Así se presenta. Gloria a Dios, el defensor de los pobres. Para los israelitas era prohibido valerse del pobre, tomar provecho del pobre, aún del jornalero que iba a trabajar al día, antes de la puesta del sol, debía de pagarle su día de trabajo. No debería esperar la noche, porque el pobre trabajaba para su familia, dependía de lo que él. Ahora es diferente, ¿verdad? En estos tiempos que se contratan para pagar semanal, quincenal o a veces hasta mensual, pero según sea la ley como lo establezca. En ese tiempo era al día, el día de trabajo, día pagado, y era prohibido que el jefe o el amo detuviera o retuviera el pago del jornalero, del pobre. Era prohibido que lo detuviera, que lo retuviera hasta el siguiente día. Tenía que pagarlo antes que se pusiese el sol. Porque, ¿sabes? Dice, si el pobre, el amo no le pagaba,
y el pobre clamare a mí, dijo Dios, a través de la ley de Moisés, yo oiré la oración del pobre. Hermano, la oración del pobre tiene resultado glorioso. Yo he visto muchos hermanos que han tenido jefes malos, verdugos, ingratos, jefes sin conocimiento de Dios, hermanos, son verdugos. Hermanos, a un hermano, y le cuento esto porque vea bien, cuando la oración del pobre tiene tanto valor ante los ojos de Dios. Había un hermano recién aceptado, que yo tenía unos 4 o 3 años, quizá había aceptado, y este hermano había venido del Salvador. Entonces tenía un jefe que siempre él en las oraciones pedía oración. Oren, hermano, no aguanto este jefe ingrato, desde aquí y allá. Oren, ayúdenme a orar por él. Entonces en los ayunos, ahí estaba orando que el Señor lo cambiara. Ahí estaba orando porque le hacía la vida imposible. Era un chino, era un japonés. Entonces le hacía la vida imposible, no le pagaba cuando él le tocaba pagar, y también era ingrato, y aquel, no aguanto, pero no me voy porque la Biblia me manda que me someta a mi amo, decía él, y tengo que aguantarle, pero está orando. Pero hermano, Dios escucha la oración del pobre. Lo que quiero decir es esto, de que los días el hermano vino testificando que se había muerto el chinito. Oiga bien. Entonces, y me quedaba una conclusión que él venía contento. Bueno, de una manera, el hermano escuchó mi oración. Bueno, no digo que se muriera, pero se murió. Ahora ya soy libre de eso. Ahora el que ha llegado, el jefe que ha quedado, es dulzura, dijo él. Entonces, le digo esto porque Dios escucha la oración del pobre. Para Dios dijo, yo seré defensor del pobre, del extranjero, aún de los inmigrantes. ¿Sabe que Dios es defensor de nosotros? Amén. Aunque usted sea ciudadano, sírense. Aunque usted, pero dice, yo soy el Dios de los extranjeros. ¿Y quiénes son los extranjeros? ¿Ah? Que aunque se cambie el nombre, hermano, de José a Joseph, aunque se cambie el nombre de Juan a John, porque algunos que cuando ya se hacen ciudadanos, oiga bien, que ya se hacen ciudadanos, pueden cambiarse el nombre. Y se llamaba Bartolo, ya no le gusta que le llamen Bartolo. Ahora trae un nombre, hermano, diferente, Steve, ¿verdad? ¿Ah? Sí, un nombre ya americano, porque ahora se americanizó y ahora es ciudadano. Pero bien, esto es tremendo, hermanos. Sí, entonces yo le digo, lo que le quiero decir es que Dios mire cómo Él vela de los pobres, de los extranjeros, de las viudas y los huérfanos. Aleluya. De las viudas. ¿Por qué de las viudas? Porque ellas eran pobres. Ahora no, hombre, las viudas cuando mueren, y más si el hombre tenía plata, hermano, cualquiera quiere casar con ella. En aquel entonces no, las viudas eran consideradas las más, hermanos, de una manera que daban en una vida precaria, en necesidades. Bueno, conocemos la Biblia, cuántas viudas que Dios la usó haciendo milagros porque no tenían nada en los tiempos de Eliseo, en los tiempos de Elías. Vemos tantas. Aún en los tiempos de Jesús, una viudita vino, dice que echó todo lo que tenía en las arcas. Entonces las viudas han sido las más pobres, y por eso Dios cuida del pobre, del extranjero, de las viudas y del huérfano. Miren cómo Dios, ¿por qué Dios se asocia con ellos? Dichosos, no es que sea felicidad ser pobre, hermano, pero ¿sabe que de una manera son los pobres que somos más beneficiados delante de los ojos de Dios? Y aquí vamos a ver por qué. Sí, y sabe que Jesús habló unas palabras cuando le mandó el mensaje a Juan el Bautista. En el capítulo 10 creo que está de Juan el Bautista, cuando hermanos dice que Juan mandó a preguntarle, porque Juan estaba encarcelado. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Entonces escuchó ya hablar de los hechos, de los milagros, que Jesús él mismo le había dado la introducción. Entonces Juan le manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces Jesús le dice a los
a ellos les manda decir acerca, les voy a leer, porque es el 11. Sí, creo que fue el capítulo 11 de Mateo. Dice, los mensajeros de Juan el Bautista. Ahí está. Dice, en el capítulo 11 y versículo, mientras iban, bueno, voy a del 7. Capítulo 7, versículo 7, capítulo 11, versículo 7. Oiga, le voy a leer esto para que vean de que como Jesús manda a consolar a Juan donde estaba. Dice, mientras iban ellos, comenzó Jesús a decirle a la gente, ¿qué saliste a saber? Bueno, aquí sí, el 4, para atrás. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y adelante, ya que empezamos a ver, porque mientras dice el 7, el 6 dice, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero que saliste a ver a un profeta. Si os digo que más que profeta, porque de este está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Oiga bien, aquí les hace de saber que Juan no era un hombre prominente, un hombre millonario, un hombre rico, sino que un hombre sencillo, un hombre pobre. Porque Jesús le dice aquí, los que están vestidos de vestimentas delicadas, con esplendidez, en la casa de los reyes están. Pero ustedes, ¿qué salieron a ver? A una caña sacudida del viento. Hablando de la naturaleza o de la forma de que Juan se hizo presente. ¿Quién era Juan? ¿Cómo vestía Juan? Su vestimenta dice que era ¿qué? Pieles de camello era, ¿verdad? Y un cinto en su vestimenta. Y su comida, ¿cuál era? Miel silvestre y también chapulines, langostas. Era lo que él comía en el desierto. Él no fue crecido en el palacio. Él vino del desierto, de lo más pobre. Y es así, digo, ¿qué saliste a ver a una caña sacudida del viento? Os digo que esta caña era más que, hermano profeta, porque de los nacidos de mujer jamás había nacido alguien como Juan. Amén. ¿En el sentido de qué? De que todos desearon ver la manifestación del Hijo de Dios. Pero Juan tuvo ese privilegio, no solamente de verlo, sino de darle la introducción. Bendito Dios, de decir, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. De decir, este es el que habló el profeta Isaías, o del que está escrito en el rollo, voz del que clama el desierto y prepara el camino del Señor. Ya sabe usted, de este está escrito que solamente era para preparar el camino del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que ahora este personaje venía de no salió del palacio. Por eso le digo que Dios utiliza lo más sencillo. Dice que a los ricos los mandó en la oración que usted lee el capítulo 1 o 2 de Lucas, cuando la oración de Elizabeth y de María, que exaltan, engrandece mi alma a Dios y alaba al Dios de mi salvación. Dice que a los ricos los envió vacíos, a los poderosos, a los grandes los envió vacíos. Dice, mas a los pobres los colmaste de bendición. Mas a los pobres llenaste sus manos ¿de qué? De bendición. Alabado sea. Por eso cuando vemos dice, bienaventurados los pobres. Ahora,
Está hablando aquí de espíritu, aquellos que dependen de Dios. Aquellos que se sienten siempre necesitados de Dios. Que están siempre sintiendo la necesidad de estar en la presencia de Dios, orando, alabando a Dios, buscando la misericordia de Dios. Siempre querer estar, Señor, ayúdame, fortaléceme, consuélame, sáname, ve mi aflicción, ve mi tristeza, ve mi enfermedad. Ahí está siempre delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que un corazón contrito y humillado, este no desprecia a Dios. Qué maravilloso. De manera que el pobre es en espíritu aquel que siempre está necesitando o dependiendo de Dios. El pobre, el literal de material, siempre depende de otros. Pero hermanos, el pobre en espíritu es aquel que depende de Dios siempre. Y que siempre está siendo quebrantado. Está siempre quebrantado, pero en la presencia de Dios, siendo consolado. ¿Sabe? Hermano, en la pobreza espiritual, cuando el creyente, cuando el hombre y la mujer se acerca a Dios, dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. A este no desprecia tuvo Dios. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Y Jesús dijo, aquellos pobres, aquellos que dependan de mí, son bien dichosos, son dichosos, felices, porque qué mejor. Hermano, ¿no cree que felicidad ser consolado por Dios? ¿No cree que felicidad es una dicha ser, hermanos, fortalecidos por el Señor? Gloria a Dios. Que Él supla nuestras necesidades, que Él sea nuestro Dios en todo, que Él pelee nuestras batallas, que Él sea que tome cada caso en sus manos. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Echando todas vuestras ansiedades, preocupaciones, todos vuestros problemas, todas vuestras circunstancias, echándolas sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, porque Él cuida de vosotros. Cuando usted no hace personal los problemas, sino, Señor, aquí está esta situación, ayúdame, Señor, aquí está en tus manos, está dependiendo de Él. Vamos a ver un ejemplo de aquellos ricos que ellos dicen que no necesitan nada de Dios, todo lo tienen. Está hablando de aquellas personas que habla, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era autosuficiente. ¿Sí? Autosuficiente en todo. En lo material y en lo espiritual se creían ellos que todo lo podían, que todo lo sabían, que no necesitaban depender de Dios. Y es así que vemos, vamos a ver de qué manera, cómo Cristo la ve a ellos cuando ellos se autoproclamaban independiente de Dios. El capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Capítulo 3, versículo 14, mire, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, oiga, aquí está, miren, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabéis que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Gloria a Dios. Una iglesia independiente, una iglesia que lo tenía todo, autosuficiente, que no dependía de esta iglesia. Mire cómo estaba, todo lo tenía, todo lo poseía, y ellos mismos dicen: de ninguna cosa tengo necesidad. Y esto está hablando en todas las áreas. Ya no había tiempo para orar, ya no hay tiempo para ayunar, ya no hay tiempo para vigilar, ya no hay tiempo para nada. Solamente en fiestas, parties, en conciertos, en cumpleaños. Imagínense que si en la iglesia celebramos todo cumpleaños, todos los fines de semana hubiera una familia, nos diéramos culto. ¿Sí? Puro cumpleaños, pura fiesta. Porque sí, pues espera los fines de semana, no espera los días de semana para hacerlo. El fin de semana, si cumplió el miércoles o fue o cualquier día de la semana, espera el fin de semana. Entonces la iglesia, ¿cómo estuviera? Solo en fiesta, solamente celebrando cumpleaños, comiendo. ¿Qué va a haber tiempo de ayunar? ¿Qué va a haber tiempo de orar? No, comer y comer, hermanos, de esa forma. Pero ¿qué decía esta iglesia? No tenemos necesidad, estamos bien, estamos bendecidos, porque cuando hay dinero, hermano, y que no sentimos temor en gastar. Como dijo el salmista, perdón, el profeta Isaías: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastar el dinero en que no sacia? De verdad, hermano, no, yo no sé, ya los asusté a ustedes, ¿eh? Pero es la verdad que cuando hay dinero, no sobra dónde derrochar. ¿Sí? Y pagamos lo que sea. Gastamos lo que sea, la bendición de Dios la tiramos a lo loco, hermanos, y no nos interesa cuánto valga esa reunión, hermanos. Bueno, si nos ponemos a numerar, rentan, hermanos, locales, rentan un equipo especial de DJ, rentan bailarines, bueno, tantas cosas que hermano, se gasta el dinero y aún quedan hasta enjaranados. Bendito Dios. Y por eso dice Isaías: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Vámonos a Isaías 50. Y fíjense, nosotros que somos pobres, ve que el pobre, como dijo alguien, hermanos, de pobre que es, no nos ayuda la mente. Como nunca nos celebraron nada, y ahora que te agarramos un dinerito, hermanos, lo derrochamos. Sí. ¿Cuándo estuvieron celebrando unos cumpleaños? Y ahora, hermanos, no pasa cada año, que hay que celebrarlo. ¿Sí? Los hermanos, los ancianos, ¿cuándo celebraron un cumpleaños? Ahora no hay dinero. ¿Cuándo celebraron, hermanos, boda de plata? Ahora hay que celebrar boda de plata. Y después vienen los 50 años, los viejitos, los dientes, ya no tienen dientes, los dientes están de ancianos. Hay que celebrar la boda de oro. Dice 55:2, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hay inversiones o hay cosas, hermanos, que es malgastar, es derrochar la bendición de Dios. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque hoy tiene un buen trabajo, hoy tiene una buena entrada. Ahora no le interesa apartar 5,000, 8,000, 10,000 dólares. Lo derrocha. Porque tiene un buen trabajo. Pero nos olvidamos que puede ser que el día de mañana nos pase la factura del Señor. Que nos corran del trabajo. Que perdamos la casa. Que venga una enfermedad. Que venga una tribulación. Y que perdamos todo. El hermano aquí me estaba contando un testimonio, hermano Nelson, de un señor, tenía una compañía, una buena cuenta del banco, y hermano tenía, solo en la cuenta de que había más de 300,000 dólares. Solo la cuenta, aparte de las casas, aparte de los terrenos, aparte de los carros, todo lo que tenía, hermano, tenía más de $500,000. Pero le vino la enfermedad, le vino la tribulación, y empezó a perder todo. Se fue con el dinero,
Perdió toda acá la casa que tenía. Y ahora solo un terrenito que tiene en El Salvador tiene. Dice, hermano Nelson, no me dejas mentir, hermano, aquí está. Nunca pensó llegar a una situación de esta. Y lo lamentable es que hasta entonces, a veces nos acordamos de aquellos que otros ingratos no se acuerdan. Que Dios es misericordioso, hermanos. Ajá. No se acuerdan. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, dice la palabra. Que dependamos de Dios, que siempre nos mostremos necesitados de, aunque pareciese lo que lo tuviéramos todo, pero siempre que seamos necesitados. Señor, ayúdame, guárdame, fortaléceme. Señor, me has dado este buen trabajo. Gloria a Dios. Es cuando más pudiera el culto a darte gracias. Bendito sea Dios. En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Vamos a ver, hermanos, dice el 3. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, los que sufren, los que padecen. Miren, hermanos, sufrir por la causa. Hoy en el Evangelio, sufrir cualquier situación, hay garantía que somos consolados de Dios. Aleluya. Hay gente en el mundo, dependía que los amigos que van a ver la grabación después. Hay gente en el mundo que sufre y sin ninguna esperanza, sin ningún consuelo, sufren, están en depresión, hasta pensando en hermano de suicidio. Un espíritu suicida que les entra porque no vale nada. No hay nadie a su lado. Su hogar está siendo destruido, o se han separado en separaciones. Y están en una situación persa de que no les sienten rumbo a la vida. No hay consuelo, no hay alivio. Bienaventurados los que dice aquí, mi hermano, los que lloran. Ahora si sufrimos por la causa del Evangelio, una gota de lágrima que derramemos delante de la presencia de Dios, hay alguien que se interesa en ella. Gloria a Dios. No llorar de enojados. No llorar por piedad, porque hay algunos que lloran, pero porque el hombre no se apegaron, la mujer, bueno, no quiero meterme mucho en él, pero lloran por otra cosa, pues. No, está ya hablando de lo que sufre, lo que padece, lo que por amor a la justicia mejor hacen dominio propio, y en vez de responder con lo mismo, mejor lloran: Señor, ayúdame. Y ahí están derramando: ayúdame, dame fuerza a detenerme, a retener mi lengua, porque esta lengua media suelta es más venenosa que la espíritu de la palabra, que la serpiente venenosa. Y con la lengua dice que bendecimos a Dios y maldecimos su creación. Esta lengua, con que la soltemos, se dispara y enciende bosques. No bosques literalmente. La ley dice que este miembro chiquito es, pero para dominarlo. Entonces, dicen los que bienaventurados, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sufrir, hermanos, por la causa ahora en el Evangelio. Sufrir cualquier dolor, cualquier situación que esté pasando, y ahí está usted llorando en la presencia del Señor, está siendo consolado por Dios. Serán consolados. Y qué mejor, hermano, ser consolado por el alto y sublime Dios, el creador de los cielos y la tierra. Que Él nos tome en sus brazos, que Él nos tome en sus manos, y que Él diga: hija mía, hijo mío, aquí estoy contigo. Hija mía, hijo mío, no temas, yo soy tu Dios. No te preocupes, aquí estoy a tu lado, hija mía, hijo mío. Ya estás sufriendo, esto es momentáneo. Viene el día que Él mismo enjugará toda lágrima. Toda lágrima enjugará el Señor. ¿De quiénes? De los que lloran por la causa del Evangelio, por causa de Cristo. Hermanos, viene el día que el Señor mismo lo tomará en sus brazos y lo va a acariciar, hermanos. Bienaventurados los que lloran, serán consolados. Ya de antemano tenemos esta parte a nuestro beneficio. Y no hace mención de lo que falta. Esto es: serán consolados. Ya consolados, recibimos consolación. Yo no sé si usted alguna vez ha sido consolado aquí en la tierra.
Pero viene la consolación que terminará todo sufrimiento, todo dolor, todo llanto, todo desprecio, todo padecimiento terminará. La palabra de Dios dice que, hermano, Él mismo será nuestro Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios mismo estará en la santa ciudad, donde ya no hay más sufrimiento, no dolor, sino que habrá la presencia del Cordero, será la iluminación, no habrá necesidad de sol, porque la lumbrera será el mismo Cordero de Dios, su gloria misma. Alabado sea Dios. Bienaventurados los que lloran. Hermanos, nosotros no hemos padecido como los antepasados. Los primeros cristianos del primer siglo, del segundo siglo, sufrieron, hermanos, el martirio, sufrieron la persecución, el desprecio, sufrieron el rechazo, sufrieron, hermanos, el martirio por la causa del Señor. Ellos tendrán doble consolación. Sí, tendrán doble consolación. Aleluya. Porque entre más llora, más derrama lágrimas, más serán consolados. Bendito Dios. Bienaventurado. Si hago mención de las veces de cómo Dios ha consolado a su pueblo en los momentos de tribulación que el Señor les ha provisto, que ellos aún se habla. Bueno, adelante voy a leer, llego a esa mañana va a ser, porque, hermano, de que cómo Dios transforma de las cosas negativas, de lo amargo a lo dulce. Gloria a Dios. Cuando Israel llegó a las tierras que salieron de Egipto, llegaron a una tierra, a un lugar que se llama Mara, a Berseba, se conoce el lugar. Dice que las aguas eran amargas. Pero ahí estaba ya el árbol que iba a ser usado para ser endulzadas. Amén, gloria a Dios. Ahí estaba la provisión, ya Dios tenía. Aleluya. La provisión para endulzar aquella, hermano, aunque sea la prueba amarga, puede ser el problema amargo, pero el Señor ya nos ha dado el antídoto. El Espíritu Santo vino para consolar a la iglesia. El Espíritu Santo ahora es nuestro consolador, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Qué maravilloso, hermano, los que lloran por causa de la justicia. Qué bienaventurados, somos felices. Por eso le digo, hermano, en esta tierra tenemos ya de antemano que no se ha manifestado aún lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que cuando Él se manifieste, dice el apóstol, cuando Pablo decía que las aflicciones del tiempo presente, y no crea que eran tiempos fáciles, ¿ah? Para nosotros, hermano, decir del tiempo presente, buena cuenta del banco, con carro nuevo, hasta 4 carros, hasta peleamos que ¿cuál llevo ahora? No quiero manejar este ahora. Hermano, ¿a dónde quiero ir a comer? Ay, no quiero ir al charro. No quiero el charro, quiero ir al Longhorn, dice, a un buen steak. Pedimos gusto, ¿ah? O Ruelos pedimos, y ahí estamos, hermanos. Qué tremendo. Estamos beneficiados, estamos bendecidos. Estamos bendecidos, hermano. Yo sé que por lo menos $100 en la cuenta está ahí, aunque por muy arruinadito que esté. Pero hay donde pensar que el día de mañana puede ir al McDonald's a comprar unos 24 chicken nuggets y come feliz. Pero morirte de hambre o acostarte de comer, no va a costar de comer. Gloria a Dios. Estamos bendecidos, amados hermanos. Sí, estamos bendecidos de antemano. Imagínense, Pablo decía que los sufrimientos de la vida presente que él estaba sufriendo en ese entonces, en la vida que él estaba viviendo, en los tiempos de él, esto es momentáneo, no es comparable. Decía, esto que padecemos, y mi hermano, y lo que padecía Pablo, ay hermano, ¿sabes cuántas veces fue azotado? Recibió 3 veces azotados. 5 veces azotados por los judíos. Multiplique 5 por 39. ¿Cuántos azotazos le salen? 5 veces azotados. Y eran 39, 40 menos unos.
39 azotazos que le daban por el pecho, por detrás, hermano, y fue 5 veces azotado por los judíos. Y si multiplica, digo, 5 por 39, ahí le sale el total, amigos. Ahora, 3 veces con vara. 3 veces con vara. Imagínense. Y una vez apedreado, que lo sacaron arrastrado de la ciudad porque lo dejaron como muerto. O sea que dejaron de apedrearlo porque ya no se movía. Y los hermanos en Listra lo que hicieron fue, dicen que lo arrastraron lo sacaron. O sea que lo agarraron arrastrado, el hombre ahí arrastrado a sacarlo de la ciudad. ¿Y sabe qué Pablo hizo al salir de la ciudad? Sacudirse, ir a predicar a otra ciudad. Imagínense. Y con todo eso él decía, esto es momentáneo, no es comparable los padecimientos. Ahora, si nosotros aplicamos esa palabra a la vida nuestra actual, yo no sé cómo la pudiera comparar. No sé usted, hermana, cómo pudiera comparar esa palabra. Decir, esto que estoy pasando, este sufrimiento, este padecimiento, no es comparable con la gloria venidera que se ha de manifestar cuando Él venga. ¿Y cuál es el sufrimiento que tenemos ahora? Lo único ahorita, el coronavirus que nos tiene adelantado, nos tiene, hermano, ¿verdad? Porque no está fácil, las calenturas, la fiebre y todas esas cosas, hermano, y que está el temor. Eso es lo que ahorita está más ahorita que nos puede dar una buena devanada. Porque el que lo ha sufrido, sé que se ha restregado, se ha devanado. En las fiebres, las calenturas, el dolor del cuerpo y todo, lo que lo han sufrido, se ha devanado. Y eso, hermano, eso es lo único que en este momento puede estar sufriendo. Pero en ese entonces, pero dice que aunque fuera lo que fuese, lo más extremo no es comparable. No es comparable con la gloria que se ha de manifestar cuando Él se manifieste. Bendito Dios. Así que seguimos con esta bienaventuranza, porque es muy maravilloso, hermano. Amén, aleluya. Los mansos. Amén. No mensos, los mansos. Los mansos. Los mansos, ¿qué tienen garantía? ¿Qué privilegio? ¿Qué recompensa tienen los mansos? Los pacificadores. Aquí no hay lugar para los pleitistas. Los pacificadores, los que hacen la paz. Gloria a Dios. Ahí sigue la lista. Los pacificadores, los mansos. Hermanos, qué maravilloso. Así que, amigo que me escucha y usted también puede hacerse de esta palabra. Hermano, cual sea el sufrimiento que esté pasando en su hogar, crea que el Señor es poderoso para consolarlo, para fortalecerlo. Y en esta hora vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor por aquellos que están en sus hogares. Que el Señor los consuele, los fortalezca. Que sea el Señor sanándoles también, porque creemos que ahí en su hogar, ahí en esa cama, en ese lugar, ese cuarto donde está retorciéndose